Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. ¿Te has dado cuenta la diferencia que tienen algunas semillas para nacer en cuanto a su tiempo? Una semilla de frijol brota alrededor del tercer día, mientras que una semilla de un árbol, como por ejemplo un mango o un aguacate, puede tardar hasta 3 o 4 meses en brotar. Depende de la semilla. Depende del tipo de semilla, será la velocidad de su proceso y qué tan rápido brote y salga a la luz. Nosotros somos tratados por el Señor de formas distintas y particulares, en las que ocasionalmente podemos esforzarnos mucho por esperar, pero realmente esperamos poco. Y ocasionalmente nosotros vemos a muchos que logran lo suyo a pesar de que en un tiempo determinado parece que no lo alcanzaran. La espera es la práctica de ejercitar nuestro don, de darnos cuenta como cristianos que hemos sido llamados a ser mansos, porque los mansos heredarán la tierra. Quiero pedirte que me acompañes este día al Salmo número 37. Y vamos a estar solamente meditando en los primeros 22 versículos. Salmo número 37, en el versículo 1 hasta el versículo número 32. Perdón, 22. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Nuestro salmo es un acróstico, es decir que nuestro salmo, que contiene casi 40 versículos, realmente se encuentra compuesto por 22 diferentes temas que circulan alrededor o en progresión con todo el alfabeto hebreo. Empieza con el Aleph hasta que termina en todo el alfabeto. Cada una de estas palabras intentan demostrar a los creyentes que básicamente hay una diferencia entre los justos y los impíos, entre los rectos y los de torcido proceder, entre los creyentes y los no creyentes. Al estar meditando con respecto a este salmo, pensé que básicamente tendría solamente que reproducir el sermón dominical del día de ayer, dado por el pastor Sergio Hernández. Porque hay una comparación clara entre el justo y el necio aquí. Lo que está haciendo el salmista es reconociendo esta diferencia y llamando a los mansos a que recuerden esta gloriosa verdad. Algunos han dicho que este salmo es un salmo proverbial, es decir, que está compuesto por una gran cantidad de proverbios. Proverbios mayormente que son antitéticos, es decir, que tienen un contraste, una comparación entre el justo y el necio. Hacer un acróstico, nuestro salmo tiene poca facilidad para poder ser estructurado. La mejor estructura que puede dársele sería seguir las mismas letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, al hacer esto tendríamos 22 puntos distintos. Así que yo he intentado entonces que nosotros podamos comprender nuestro salmo de la forma plausible, más cercana a lo que nosotros nos encontramos viendo aquí. Así que he dividido mi salmo en 4 partes. El primero es el compromiso, que se encuentra entre el versículo 1 y el 11. El segundo es la catástrofe, que se encuentra entre el 12 y el 22. El tercero es la confianza, que está entre el verso 23 y el 31. Y finalmente, el contraste, que se encuentra entre el verso 32 y el 40. A causa de nuestro tiempo, no podré abordar los 4 puntos el día de hoy, pero el día de hoy centraré mi esfuerzo en la primera y segunda parte, el compromiso y la catástrofe. Nuestro salmo es un maravilloso salmo. Si usted se dio cuenta del mensaje de texto enviado para que ustedes pudiesen conectarse, el título que le he dado al salmo no es más que la repetición del título colocado por Nathanael Hardy en un sermón que él dio en el día de un sepelio, en un entierro. Y él le colocó este título completo al salmo: el cordial del hombre bueno en los tiempos malos, un remedio soberano en la plaga del descontento y un antídoto escogido contra el veneno de la impaciencia. Qué maravilloso salmo y título, porque aborda de alguna manera la generalidad del salmo. El salmista está intentando acercarse a los necios, recordándoles que no vale la pena que ellos se impacienten a cometer las mismas prácticas y fechorías que cometen los necios, a actuar de la misma manera que un necio, sino que debe esperar, porque en la espera Dios está formando un corazón de mansedumbre en nosotros. Si usted nota un momento, nuestro salmo comienza la misma expresión que termina. En el versículo número 1, el salmista llama al manso a que no se impaciente, al justo a que no se impaciente. Luego, en el último versículo de nuestro salmo, usted se da cuenta entonces que el llamado continúa siendo el mismo. Versículo 40.
por tanto en él esperaron. Hay una especie de contraste de palabras también en el uso que da el salmista durante todo el espacio de nuestro salmo. Durante todo el espacio de nuestro salmo, él llama a los justos, los llama mansos ocasionalmente los llama rectos, a veces los llama perfectos, a veces los llama de proceder recto, rectos. En cambio, al impío ocasionalmente le llama necio, a veces le llama malo, a veces le llama impío. Lo que vemos aquí en la generalidad del Salmo al menos es que se está refiriendo al mismo tipo de personas. Se refiere en ocasiones a las personas mansas, a la que contrasta a veces con los necios. Se refiere al mismo tiempo a los rectos, que a veces los contrasta con los malos. Se refiere a veces a los creyentes, que contrasta con los impíos. Se refiere exactamente al mismo tipo de personas. Las mismas personas son las que se encuentran beneficiarias de alguna manera de lo que está diciendo el salmista. Así que cuando encontramos cada una de esas expresiones, las comparamos entonces con su par, con su contrario. Si usted se da cuenta, la forma en la que Dios actúa en nuestra vida es de manera que nosotros podamos ser formados en aquellas cosas que nosotros no queremos y que de hecho, al mismo tiempo, mientras estamos formándolas, nos parecería que son una especie de repulsión, como si nosotros no lo deseáramos, como si nosotros no lo quisiéramos. De alguna manera estamos reprimiendo dentro de nosotros una gran cantidad de deseos y también una gran cantidad de sueños y de peticiones, y el análisis mismo del mundo que nosotros efectuamos en condiciones difíciles, de hecho, es un análisis desolador. Hemos decidido seguir al Señor. Eso significa que procederemos mayormente de maneras que no proceden otros, que no proceden los impíos y que a veces no proceden ni siquiera la mayoría de cristianos. La mansedumbre no es algo que nosotros simplemente adquiramos y ya, sino que es algo que nosotros debemos formar. Así que en la primera sección de nuestro Salmo, versículo 1 hasta el versículo 11, el salmista nos habla del compromiso que tiene Dios con aquellos que actúan correctamente. Al principio nota lo que él dice: no te impacientes. También llama a no tener envidia. Y él da un argumento. El argumento para no impacientarnos ni tener envidia es que aquellos que son malignos pronto pasarán, son como la hierba que de repente son cortados. Ese primer llamado a la paciencia es un llamado a la mansedumbre, con todo y lo difícil que resulta finalmente definir quién y qué es una persona mansa. Nosotros reconocemos que la mansedumbre se da en la paciencia, en la espera del rescate de parte del Señor. A veces he escuchado a los cristianos intentando de alguna manera mostrar que ellos no se tienen que dejar de los demás con otro proverbio. El proverbio es: yo soy manso, pero no menso. Y aquí en este salmo, en el Salmo capítulo 37, nosotros nos damos cuenta que parece que esa definición y ese dicho que tienen muchos cristianos no fuera el correcto. Cuando las personas afirman que son mansas pero no mensas, están queriendo decir que ellos pueden actuar de manera impía, que ellos pueden actuar contrario a la naturaleza del cristiano, que ellos pueden exaltarse y no dejarse de los demás, porque la mansedumbre no es mensedumbre, es decir, no son mensos. Pero esto no es más que un intento, creo, un poco osado para afirmar que nosotros continuamos teniendo dentro de nuestro corazón características de impiedad.
Así que cuando nosotros vemos esto, Salmos en el capítulo 37, ¿sí? En el versículo 1, nosotros vemos que el salmista dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué? Porque ellos como la hierba pronto son cortados. Y ahora viene entonces el compromiso. Una serie de afirmaciones con respecto a Dios que el salmista nos permite para que nosotros nos adentremos en el compromiso que tiene Jehová, que tiene nuestro Dios con aquellos que son creyentes, con aquellos que han descargado su confianza en Dios. Nota lo que él dice. Versículo 3, confía en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Y en estas tres afirmaciones que vemos de parte del salmista, cada una de ellas se hace referencia a la espera, la paciencia, la espera de parte del manso, la espera de parte de aquel que ha sido rescatado por el Señor para confiar en que Él actuará en su vida. Dios se encuentra seriamente comprometido con aquellos que confían en Él. Hay un compromiso de su parte que Él no los dejará en los momentos de aflicción, sino que los rescatará. Mira este versículo, en el versículo número 3 hay una similitud. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En varias ocasiones durante nuestro salmo, el salmista está hablando de heredar la tierra, de la heredad de la tierra, de que aquellas personas que son mansas, que esperan en el Señor hasta que Él sea el que haga justicia, hasta que Él sea el que traiga rescate, hasta que Él sea el que ayude, estas personas heredarán la tierra. ¿Se le parece esto a algo, a las afirmaciones de alguien? Sí. Cristo, en Mateo capítulo 5, mientras se encuentra entregando el sermón del monte a sus discípulos y a su audiencia, Él utiliza esta frase para hablar de la bienaventuranza de los creyentes. Él dice, en medio de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿De dónde sacó Cristo esa expresión? Bueno, de nuestro salmo. Nuestro salmo es una constante reiteración de confianza para los mansos, para que ellos no actúen conforme actúan los impíos, sino que ellos hagan la diferencia en el mundo. Por supuesto, Dios se encuentra comprometido con aquellos que han creído en Él y que esperan en Él confiadamente. Pero, ¿es esto fácil? Por supuesto que no. Es algo muy difícil. Primero, es muy difícil esperar. Nosotros quisiéramos que las cosas se hagan ya y cuando nosotros lo pensamos. A veces nosotros mismos le sugerimos a Dios cuándo es el tiempo correcto para que haga las cosas. Dios, pero si tú vas a hacer esto, tienes que hacerlo en este momento, porque este momento es el preciso. O a veces buscamos las fórmulas mágicas dadas por algunos pastores que pretenden que con palabras y con afirmaciones nosotros podamos obtener las cosas de parte de Dios, como declarar o afirmar, y como si esto fuera suficiente. A veces se nos dice, cuando tú estés en problemas, dile al Señor, Señor, ya no puedo más y verás cómo Él te ayuda. ¿De verdad? ¿Todo depende de lo que decimos? ¿Solo es decirle y Él lo hará? No, por supuesto que no. No se trata de lo que decimos, se trata de la realidad. Dios lo hará cuando Él considere que es el tiempo. Esperar no es algo sencillo, es algo muy difícil, pero Dios hará las cosas cuando en su tiempo Él lo determine. Pero mis hermanos, más difícil todavía que esperar es ver durante la espera cómo otras personas, a veces los impíos, aquellos que no creen en el Señor, que no han depositado su fe en Él, que no descansan en Él, prosperan mientras nosotros nos encontramos a la espera. Sea en el área que sea en el área financiera o en el área emocional o en el área educativa o profesional
o laboral, en cualquiera de las áreas no es fácil esperar. Y más difícil que esperar es ver cómo otras personas que no tienen un Dios poderoso como el nuestro prosperan, mientras que nosotros nos encontramos todavía en el mismo lugar, en el mismo punto. El salmista está atacando esta idea, diciéndole a las personas que están escuchándolo que no se impacienten porque el Señor está comprometido con aquellos que esperan en Él. Este es un salmo maravilloso. Cuando Él dice que no nos impacientemos, es realmente una expresión que debe llamar la atención sobre no correr a hacer aquello que están haciendo los otros. El impacientarse es preocuparse, afligirse, sufrir indignación. La naturaleza es capaz de encender un fuego de celos cuando ve a los que quebrantan la ley cabalgando arrogantes, y en tanto que los rectos se arrastran en el fango. Parece difícil al juicio natural que la carne más exquisita tenga que ir a los perros, mientras que los hijos amados carecen de ella y sufren por su falta. Es algo que choca directamente con la lógica natural nuestra. Si se encuentra un buen trozo de carne, lo natural sería dárselo a los hijos y no a los perros. Sin embargo, esto lo vemos en muchas ocasiones en nuestra cotidianidad. Vemos a muchos como si estuvieran comiendo de lo mejor, mientras que los justos se encuentran comiendo de las obras. ¿Quién envidia a un buey engordado que va rumbo al matadero, aunque vaya bien arreglado, bien bañado y con un moño en su frente? Nadie envidiaría a un buey por hermoso que se vea cuando va directo al matadero. Y esto es lo que está argumentando el salmista. Nosotros no deberíamos estar envidiando a los impíos porque vemos una especie de bienestar temporal en ellos, porque ellos prosperan para su mayor condenación, nos dice el Salmo 73. Nosotros debemos esperar en el Señor, confiar en Él con mansedumbre. Y el salmista entonces hace llamados. Confía en Jehová y haz el bien. Luego, nota lo que dice. Deleítate en Jehová y te concederá. Encomienda a Jehová y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, nos dice. Son agregados que va colocando el salmista para que nosotros veamos la diferencia, el contraste maravilloso que hay entre el impío y el justo. Un contraste precioso que nos recuerda que a pesar de que nosotros nos encontremos en la espera y por un tiempo revolcándonos en el fango, vendrá el momento cuando Dios nos levantará. Pero el impío prospera para que su caída sea más fuerte y no se levantará de ella. ¿De qué aprovecha, mis hermanos, la prosperidad? ¿De qué sirve? No hace más que apresurarles la ruina. No apresura su recompensa, apresura su ruina. El buey que ara vive más tiempo que el que pase. El que le pongan en buenos pastos apresura su matanza. Y cuando Dios pone a los inicuos en pastos lozanos, en lugares de honor y poder, esto solo acelera su ruina. El buey engordado ha sido engordado para ser llevado al matadero. El buey que ha sido puesto con trillos ha sido puesto para trabajar por largo tiempo con ellos. Entre más bien trabaja el buey con los trillos, más tiempo de vida tendrá. Mientras más tiempo pase el buey en buenos pastos, más pronto será llevado al matadero. Y nosotros debemos recordar esa maravillosa verdad con respecto a todos aquellos que prosperan sin creer en el Señor, que no han descargado en el Señor su confianza, pero se ven prosperar. Por eso el salmista nos invita a guardar silencio delante de Dios, a no ir delante del Señor con necedad, así como hacen los necios, como hacen los gentiles, que van delante del Señor con su palabrería. Nos invita a guardar silencio delante del Señor y esperar nuevamente
la, la fórmula de la paciencia y esperar en Él. Y no alterarnos con motivo de aquellos que prosperan por los que hacen maldades. Cuando Él está diciendo que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, nos está recordando que hay un condicional. Aquellos que reciben los deseos de su corazón son quienes, aquellos que esperan. Entonces, cuando el salmista está diciendo que confiemos en el Señor, a esa fórmula de confiar debemos agregarle una porción. Ese confiar no significa solamente creer, sino que significa también esperar. El que confía es alguien que está seguro y por eso espera. Cuando el salmista nos dice que confiemos en el Señor y que nos concederá las peticiones de nuestro corazón, nos está recordando que aquellas personas que confían son aquellas personas que esperan, ¿o no? ¿Cómo nosotros sabemos que una persona ha confiado en el Señor? Porque espera en el Señor. ¿Cómo nosotros vemos que una persona está tomando al Señor solamente como una especie de genio de la lámpara? Bueno, porque esa persona quiere que cuando hable, Dios inmediatamente le conceda las cosas. Así hace el genio de la lámpara de Aladino, ¿lo recuerda? Solamente era que Aladino frotase la lámpara para que el genio apareciera y le concediera sus deseos. Este no es el tipo de Dios que se encuentra en las alturas. El Dios que se encuentra en las alturas le place perfeccionarnos en mansedumbre mediante la espera, mediante la paciencia. Muchos de nosotros necesitamos ser formados en la paciencia. Alguien ha dicho, y creo que acertadamente, que el fruto del Espíritu Santo más difícil de formar en los cristianos es la paciencia. ¿Recuerda los frutos? Paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas cosas son cosas contra las que no hay ley, dice Pablo. Y no hay ley, por supuesto, porque son buenas en sí mismas. La mansedumbre no es algo que nazca con nosotros. De hecho, aunque a veces nos es dada una gran porción de esto cuando creemos en el Señor, cuando somos regenerados, la mayoría de las veces nosotros necesitamos formar en esa espera un carácter humilde, un carácter manso, un carácter paciente. Esperar en Dios no es fácil. Necesitamos reconocerlo. Pero Dios tiene un compromiso para con aquellos que esperan. Entre más tiempo el cristiano se encuentra esperando, más urgente se vuelve el llamado para el Señor. ¿Recuerdas a la mujer, a la mujer impertinente que venía a tocar la puerta constantemente para que el juez le hiciera justicia? Ella tocaba una y otra vez, en las horas de la noche, en la mañana, en la tarde, ella estaba tocando constantemente, hasta que el juez finalmente se impacientó por esto. Y por eso le hizo justicia. Entre más larga es la espera del cristiano, más seguridad él tiene de que va a recibir aquello del Señor, porque está esperando en Él, confiando en Él. Ahora, en los siguientes 3 versículos, entre el versículo 8 y el versículo 11, 4 versículos, perdón, el salmista se va a encargar ahora de hacer algunos llamados pertinentes para los mansos, para los justos. Y son para nosotros pertinentes hoy, como fue para aquel tiempo, a toda su audiencia. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué es lo que está causando ira y enojo en este creyente al que se le está llamando a ser manso? Bueno, lo que está viendo de prosperidad en los malos. El salmista le está diciendo, deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Parece que mientras nosotros vemos que hacer las cosas mal parece que producen algún tipo de prosperidad, nos impacientamos mucho más y quisiéramos hacer las mismas cosas que hace el impío porque a él está yendo bien. ¿Cuántas personas no han dejado en medio de momentos así salir realmente lo que hay en su corazón?
y terminan haciendo exactamente la misma impiedad que se encuentra en los malos. Muchos terminan haciendo las cosas de la misma manera, a la forma del impío, porque aparentemente a sus ojos está funcionando, mientras que a él no le está yendo tan bien como al otro, y prefiere la fórmula del malvado, prefiere hacer las cosas como las hacen los malvados. Oh, mis hermanos, que Dios nos guarde finalmente de terminar haciendo las cosas así, porque hemos visto que a los impíos les ha funcionado y les va bien con eso, porque su caída también es abrupta. Conocí a un hombre, el presidente de una línea de network marketing llamada Nirion, un hombre, un mexicano grande y, y creo que imponente también en las cosas que decía. Como cada una de estas afirmaciones dentro de las líneas del network marketing, parece que la manera y la estrategia mejor para poder vender los productos y que las personas se unan a esto es mostrando cuán grande es su prosperidad y cuán miserable es aquel que no está prosperando como ellos. Ahora ya tienen casa, carro y beca en corto tiempo y reciben dinero sin hacer nada después de corto tiempo. Su mejor estrategia para vender es mostrar la vida miserable de los demás para que el miserable se sienta atraído a hacer las cosas como ellos las hacen para poder que le vaya bien. Es decir, que si tú no estás metido en esto mismo, tu prosperidad nunca será tan buena como la de ellos. Muchos cristianos han caído en esta falsa percepción, aún en gigantescas iglesias. Muchas iglesias se han formado básicamente tras esto y han equiparado el conocer a Dios y buscar a Dios con este tipo de prosperidad. Pero su caída también es abrupta. Conocí a este hombre hace unos 2 o 3 años. Estaba invitándome a ser parte de su red. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Esto lo vas a conseguir si te unes a esta red. Yo ya conseguí esto, esto y esto y ahora recibo dinero sin problema. Me voy a vacacionar con mi familia todos los años sin ningún problema. Y tengo todo lo que quiero. Puedo irme a mi casa y estar tranquilo en mi sillón porque ya lo que he hecho hasta ahora me genera todos los ingresos que necesito. ¿En serio? ¿Están así? ¿Deberíamos nosotros excitarnos a hacer las cosas de la misma manera, promocionando las vidas miserables de los demás a costa de la nuestra? Por supuesto que no. Fue al cabo de no mucho tiempo. Creo que fue aproximadamente 1 año y medio, donde vi que su caída fue abrupta. Enfermó, cayó en cama sin poder pararse por una enfermedad del corazón que le estaba afectando. Y todo lo que había hecho, seguramente las cosas que él promocionaba y demás, mostraron que solamente era una fantasía. Pude visitarlo en un momento de convalecencia. Y todos sus ingresos que según él se le generaban estando quieto, parece que ahora habían desaparecido totalmente. No eran verdad. Era la forma y la estrategia de vender para que más personas se unieran a la red y se mantuvieran dentro de esta cadena de network marketing. Era la forma incorrecta. Pude preguntarle en medio de su momento de tensión, mientras se encontraba postrado en su cama, ¿qué de todo eso que él había dicho era cierto? Y él me afirmaba que al principio parece que todo esto fuera verdad, que al principio le estaba yendo muy bien, pero que después las cosas no estaban funcionando tan bien. Esta es la forma en la que aquellas personas que no conocen al Señor actúan, pero nosotros no podemos impacientarnos por causa de esto e intentar replicar las mismas cosas que ellos hacen. Esta es la llamada de parte del salmista. Deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta espera parece algo más que simplemente un corto tiempo. Parece que fuera más allá que eso y fuera una invitación a que nosotros no siguiéramos el mismo proceder del necio, sino que esperáramos actuando correctamente delante del Señor.
Aunque nuestra espera aparentemente es más larga que la espera del necio, el fruto que nosotros tendremos es eterno. Heredaremos la tierra. Luego, el salmista continúa llamando la atención con respecto a esa misma verdad. Versículo 10, él dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué maravilloso, ¿no? Aunque nuestra espera sea larga, hay algo que tenemos asegurado. Aunque los momentos en nuestra vida parece que no fueran de prosperidad, así como la prosperidad de los malos, aún así valdrá la pena porque heredaremos la tierra. Actuar de la forma que a Dios le place que actuemos vale la pena en última instancia, porque habrá herencia para nosotros. Y heredaremos algo que ellos nunca heredarán. A poco tiempo ellos serán quitados de la tierra. ¿A qué se refiere esta expresión de poco tiempo? Hay un debate grande a nivel académico con respecto a esto. Puede significar dos cosas. La primera de ellas es que se está refiriendo al corto tiempo en este mundo. Aunque él parece que no estuviese haciendo referencia a la generalidad de los impíos, sí está hablando del gran porcentaje de ellos. Uno que otro impío se mantiene firme durante mucho tiempo, prospera a costa de su maldad y se mantiene allí firme durante mucho tiempo. Pero la mayoría de ellos en poco tiempo ya no están. Veíamos su prosperidad, cómo avanzaban en el corto tiempo, ellos se encontraban prosperando aparentemente y cuando de repente nosotros nos descuidamos y volteamos a mirar, ya no se encuentran. Han tenido que mudarse a otra parte, han tenido que vender sus bienes, han tenido alguna caída abrupta. Esto pasa con la mayoría de todos aquellos que no son mansos, no han reposado en el Señor. Uno que otro durará mucho tiempo, pero la mayoría no les pasa eso. ¿Has visto la vida de políticos impíos? Cómo en corto tiempo parece que suben hasta la cima. Tú los ves, parece que en corto tiempo se han vuelto famosos y pronto se les descubre algún tipo de corrupción y van a parar a la cárcel o van a parar finalmente a, a huir a otros países, a esconderse, porque la justicia está tras ellos. Luego, también vemos efectivamente que el justo, a pesar de que tiene que esperar mucho, a veces él tiene una herencia asegurada en el Señor y él podrá estar feliz en algún momento en la tierra que le dará. La siguiente afirmación con respecto a esto no tiene que ver con la espera aquí, de corto tiempo aquí en la tierra, sino la comparación con el tiempo que estarán los justos en la eternidad. Después de que tú hayas vivido en la eternidad por 20,000 años, parece que 2,000 no sean mucho. Y que cuando tú mires de forma retrospectiva, entonces tú veas que realmente los impíos habitaron en la tierra por muy corto tiempo. Fue muy corto tiempo, comparado con la eternidad en la que se encuentran viviendo los mansos. Cuando lo miramos desde esta perspectiva, entonces nosotros realmente pensamos que 80 o 100 años de nuestra vida que Dios nos dé son tan corto tiempo para sufrir. Puede que suframos todos los días de nuestra vida. Aún así, cuando heredemos la tierra, sentiremos que ese tiempo de sufrimiento no fue más que un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros vemos las cosas de esa manera, nos damos cuenta entonces que finalmente cualquier tipo de sufrimiento en este mundo será pasajero y entonces heredaremos la tierra. ¿Recuerdas a Lázaro? El de la historia contada por Cristo junto con un rico. Mucho tiempo en su vida fue miserable, toda su vida fue miserable, pero finalmente en la eternidad él se da cuenta de que ese tiempo que ha vivido aquí en cosas miserables y en sufrimientos no son nada comparados a la gloria venidera. Qué grandioso es nuestro Dios, ¿no? Luego, también hay una afirmación con respecto a esto que se refiere a las dos eras, a este siglo y al siglo venidero.
El sufrimiento del cristiano será en este siglo, no en el siglo venidero. El sufrimiento del justo será en este siglo, no en el siglo venidero. Así que, ¿qué importa si estamos bajo el mando de un jefe malvado, bajo el señorío de un padre maltratador, bajo la autoridad de un marido implacable? ¿Qué importa si finalmente todo eso será en este siglo, pero no en el siglo venidero? Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí y ahora no será nada comparado con la gloria que nos espera en el Señor. Heredaremos la tierra. Ahora bien, el salmista ahora, en nuestro segundo punto, nos invita a que ya no pensemos en el compromiso de Dios, el compromiso que Dios tiene para con nosotros, sino que ahora, en vez de pensar en el compromiso, pensemos en la catástrofe. Si bien es cierto que el manso tiene que esperar, también es cierto que al impío le esperan grandes calamidades en su vida. Nota lo que él hace entre el versículo 12 y el versículo número 22. El impío maquina contra el justo, él cruje contra el justo sus dientes, pero mira lo que le pasará. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Qué maravillosa expresión, ¿no les parece? Dios se burla de los impíos cuando intentan hacernos daño, cuando se burlan de nosotros porque somos cristianos, o cuando piensan que nosotros no somos más que unos torpes que nos hemos dejado lavar el cerebro, cuando ven que a nosotros nada nos sale bien, o cuando intentan, a causa de que sabemos que somos cristianos, aprovecharse de esa condición y engañarnos, cobrarnos las cosas más costosas, hacernos el trabajo mal hecho, dejarnos apoderarse de nosotros como si fueran nuestros dueños, exigirnos trabajar más tiempo del que deberíamos, colocar sobre nosotros una carga más grande que la que deberíamos llevar. El impío intenta aprovecharse de la condición de los santos, pero el Señor se burlará de ellos. Ay de aquellos que intentan aprovecharse de esa condición en los justos, porque no están intentando aprovecharse de nosotros, están dando coces contra el aguijón, están dando coces contra el aguijón. El Señor se reirá de ellos. Mira lo que decía Juan Calvino. Para que la carne no murmure y se queje preguntando a Dios por qué solo ha de reír el inicuo y no se venga de ellos, se añade la razón de que Él ve el día, el Señor ve el día de su destrucción inminente, porque Él ve que su día llega, lo traduce Calvino. Él se ríe, ¿por qué? Porque sabe cuál es el día de la caída del impío y puede burlarse de él. Spurgeon escribió esto. El malvado no ve que se acerca su destrucción, que le pisa los talones, se jacta de aplastar a otros, cuando el pie de la justicia ya está levantado para hollarlo a él mismo, como el fango de las calles. Pecadores en manos de un Dios airado, y con todo maquinando contra sus hijos, pobres almas que embisten la punta de la lanza de Jehová. ¿No es cierto esto? Estas personas no se encuentran luchando contra nosotros o aprovechándose de nosotros. Llegan corriendo a estrellarse contra la lanza que penetra en su propio corazón, porque no están intentando solamente aprovecharse del cristiano, están intentando pasar por alto a Dios, y Dios no dejará que tal cosa ocurra. Luego dice que los impíos desenvainan la espada y entrezan su arco, pero escuche, ellos lo harán para derribar al pobre, pero su espada entrará en su propio corazón. ¿Recuerda el día de ayer la historia de Esther, Amán y Mardoqueo? ¿Acaso Amán no fue colgado en la propia horca que preparó para Mardoqueo? Finalmente el impío caerá en su propia trampa. Él hará la trampa, pero caerá en ella. Él se enterrará la lanza en su propio corazón. Y permítame finalizar con esto. Dos expresiones, al menos, que se ven entre los versículos 16 al 22. Escuche lo que él dice. Mejor es lo poco del justo. ¿Por qué?
porque Jehová conoce los días de los perfectos. Mejor es eso que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas Dios sostiene los brazos de los justos. Nosotros no estamos peleando nuestra batalla solos. Mi hermano y mi amigo, nos toca esperar, debemos esperar, pero no estamos enfrentando la batalla solos. El Dios de la gloria, el poderoso de Israel, el Dios de los justos, Él está peleando nuestra batalla. Los impíos perecerán, pero nosotros seremos animados por el Señor. Los enemigos del Señor son como la grasa de los corderos. ¿Usted ha estado en un asado? La grasa de los corderos es como un trozo de carne gorda que tú pones en un asador. Pronto, mientras se calienta, se deshace, se derrite y no termina más que un pequeño pedacito de piel. Asimismo también es el impío. Aun por gordo que se vea, pronto el Señor lo reducirá a nada, lo pondrá en el horno de fuego y allí quedará deshecho. Pero esto no es la verdad con respecto al justo. El justo no es como el impío. ¿Cuánta diferencia hay entre el pensamiento del justo y del impío? ¿Y cuánto hay en la práctica también? Que aún se nos dice que el impío toma prestado y no paga, pero el justo siempre tiene misericordia. ¿Por qué? Porque los benditos del Señor heredarán la tierra y los malditos del Señor serán destruidos. Veremos ese día, mis hermanos. Pero el Señor nos está perfeccionando en paciencia, enseñándonos a esperar, recordándonos que la mansedumbre es algo que se cultiva por medio de la paciencia, por medio de la espera. ¿Eres tú un manso? ¿Estás esperando en el Señor? ¿Estás confiando en que el Señor hará su obra? ¿O te estás desesperando a causa de que el Señor todavía no llega en tu rescate, de que todavía no te concede tus oraciones? ¿Estás desesperándote a causa de que ves a los impíos que las cosas les salen bien? Bueno, Dios está utilizando todo eso para formarte en mansedumbre, para formarnos en mansedumbre. Él, nuestro Rey, nuestro Redentor, está al tanto de nuestra condición y está utilizando todo esto para que nosotros seamos cada día más como Cristo, porque como Él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Padre y Señor nuestro, yo quiero darte muchas gracias, Señor, porque a veces es muy difícil esperar, Dios. Y peor que esperar, Señor, es ver cómo algunas personas que no han depositado su confianza en ti, parece que prosperaran y todo les saliera bien. Pero bendito Dios, gracias por este salmo. Tú nos recuerdas en él, Señor, que no solamente estás utilizando la espera, sino la prosperidad de los impíos, de los malignos, de aquellos que no creen en ti, Señor, para enseñarnos, Rey de Gloria, mansedumbre. Padre, haznos mansos, aunque nos cueste la vida. El sufrimiento en este tiempo, Señor, será corto cuando pensamos en la eternidad. Y sabemos que en la eternidad estaremos gozándonos y reconociendo que el tiempo de este mundo que hemos pasado en sufrimiento es, Señor, como una hierba que en la mañana crece y en la tarde ya no está. Lo veremos como tan corto tiempo, Señor, para las recompensas de la tierra eterna, la herencia eterna que tú tienes reservada para los mansos. Bendito, haznos mansos, porque de los tales es la tierra, Señor, es la herencia de la tierra. Alabado sea tu nombre, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la vida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, fuiste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti.
Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra eres. El hombre ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es. El hombre ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. 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 Mis hermanos, espero que este día sea un día de gran bendición para ustedes, que Dios sea recordándonos durante todo el día que aquellos que esperan en Jehová heredarán la tierra y que Él está formándonos a través de la paciencia, que está formando en nosotros mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo y que está haciéndonos más parecidos a Cristo. Cuando vemos la prosperidad de aquellos que no confían en el Señor, debemos recordar que Dios está utilizando eso para formar en nosotros mansedumbre, pero que el tiempo de ellos es corto, porque no han depositado su confianza en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un abrazo para todos y feliz día. Chao, chao.